Lucas capítulo 8, versículo 10, dice una hermana. ¿Será que sí es 10? Lucas capítulo 8. Recuerden que estamos estudiando el libro de Lucas en forma sistemática. Eso significa que lo estudiamos versículo por versículo, uno por uno, tratando de explicar qué es lo que la palabra de Dios nos dice respecto a ese tema. Lucas es un libro escrito por Lucas, que es un médico, y este hombre recopila todos los datos en dos libros. Uno se llama Lucas, el Evangelio según San Lucas, el otro se llama Hechos de los Apóstoles. En los dos libros él ha ido a las fuentes directas y ha recopilado toda la historia respecto a Jesús. Él quiere enfatizar en Lucas que Jesús es el Mesías. Para hacerlo va al Antiguo Testamento y dice que Jesús es el cumplimiento de todas las profecías que se habían hecho antes sobre el que habría de venir. Y para que se cumplan todas esas profecías, había un requisito, que antes de que viniera el Mesías, el requisito era que viniera el anunciador, el mensajero, el precursor. Ese se llama Juan el Bautista. Por eso la historia de Lucas comienza con Juan, mostrando que Juan ese es el que tenía que venir antes del Mesías, mostrando cómo comienza el ministerio de Juan, mostrando cómo Juan anuncia a Jesús, una cosa muy chévere. Cuando lo anuncia, le dicen, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero también en ese mismo instante la Biblia dice que hay una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y a partir de ahí Satanás empieza a molestar a Jesús, a perseguirlo. Vemos instantáneamente después de eso, vemos Lucas, que en Lucas y en Mateo y en todos los evangelios que Satanás va y tienta directamente a Jesús. Jesús resiste la tentación y empieza a recorrer todas las aldeas haciendo lo que tenía que hacer el Mesías. Milagros, sanidades, prodigios, cantidad de cosas. Mientras tanto, Juan el Bautista se retira y lo encarcelan. Queda encarcelado. Jesús un día sube a un monte a orar y cuando baja escoge a 12 personas que llamó sus apóstoles y lo seguían. Tenía apóstoles, tenía discípulos y una gran multitud que lo seguía. Pero también la Biblia nos dice que un día Jesús hizo una resurrección de un muerto. Eso fue algo muy fuerte y muy llamativo, tanto que los discípulos de Juan decidieron ir donde Juan el Bautista, que estaba preso, y le contaron, mire que Jesús hizo esto, y le contaban todo lo que hacía, pero le dijeron, pero él no habla nada de que nosotros vamos a ser libres de los romanos y el Mesías nos iba a liberar. Ellos creían, por mala interpretación bíblica, que los romanos que el Mesías los iba a sacar del yugo romano y que ellos iban a conquistar y esas cosas. No entendían bien esa parte. Entonces, Juan les dice, vaya y pregúntele a Jesús. Él es el que usted es el Mesías, es el que hay que venir o esperamos a otro. Le preguntan y Jesús no les contesta. Jesús les dice, miren, y les empieza a mostrar todas las cosas que hacen. Aún hace más cosas de las que hacía antes. Dice que está haciendo que los cojos anden, que los ciegos vean, que los sordos oigan. Y fuera de eso dice que el evangelio es predicado entre los pobres. Dice, dígale eso a Juan. Y Juan con eso entendería. Y obviamente Juan entendió, él es el Mesías. Y fuera de eso, cuando se va los mensajeros de Juan, dice que Jesús empieza a hablar de Juan y dice, no hay un tipo más grande, un profeta más grande que Juan. Nacido de mujer, no hay un tipo mucho mejor que este. No hay ninguno más grande que este. Y no solamente eso. Dice, pero uno que sea parte del reino de los cielos, una persona creyente, es superior. Cualquiera creyente es superior a Juan. Imagínense eso. Es un dicho muy fuerte. Juan es el mejor del que ha habido antes de Cristo. Pero cualquiera que es creyente dice es mayor que Juan. Impresionante. Y explicamos por qué Jesús dijo también eso. Después de eso estuvimos viendo en el libro de Lucas también que el Señor fue a una visita donde Simón el fariseo, y allí nos enseñó una verdad espiritual, que el que más ama a Dios es el que entiende que más se le ha perdonado. El que más ama es el que más entiende que se le ha perdonado mucho. Eso es algo muy, muy chévere. Estuvimos hablando del amor de Dios, de cómo funcionaba eso. Vimos también, comenzamos un estudio la semana pasada, algunas mujeres que estaban sirviendo a la Biblia, pero empezamos a ver la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y dice que él cogía la semilla y la esparcía y caía en 4 clases de tierra. Una que caía en el camino, porque la esparcía y se salía, una en las piedras, uno en los espinos y uno en buena tierra. Y el Señor dijo que no iba a hablar más
así directamente, sino a través de parábolas. ¿Por qué? Porque Jesús se cansó de que la gente lo siguiera por los motivos equivocados, que a pesar de ver todos los milagros, solo fueran simpatizantes del Señor, pero no creyentes. Y hoy vamos a hablar harto de eso. Espero que han traído sus cascos, porque hoy dolor. Hoy va a ser muy duro el asunto, lo que vamos a hablar va a ser algo muy fuerte, porque va a enseñarnos, hoy vamos a hablar la clase de corazón que tiene una persona. Y va a incluir, espero que no, pero puede pasar, algunos de ustedes. Ojalá que no. Pero vamos a mirar qué pasa cuando Dios sembró la palabra. Esa es la parábola del sembrador. El Señor dijo, yo ya no voy a hablar más a la gente de manera directa, les voy a dar por parábolas. Y solo los que realmente están conmigo y tienen un corazón para mí, la van a entender. Los demás van a escuchar, pero no van a entender. Eso es muy fuerte de parte del Señor. Y usted dice, ¿por qué el Señor hizo eso? Eso es como injusto, ¿no? Que todos tienen que saber. Es que ya había ido por todas las regiones, ya había hecho varias campañas, ya había estado en muchos lugares, ya había hecho milagros, sanidades, resurrecciones. ¿Qué más tenía que demostrar el Señor? Ya lo que quedaron fueron corazones endurecidos. Y él dice, de aquí en adelante, los corazones endurecidos no me van a entender, pero los corazones que quieren aprender de Dios lo van a entender. Así de sencillo. Y entonces, lo más chévere que vamos a ver hoy está en Lucas capítulo 8, versículo número 11. 11. Lucas, libro de Lucas 8, 11. Lucas capítulo 8, versículo número 11. Vamos a hacer algo, a ver algo increíble. La mejor forma de explicar la Biblia es cuando la misma Biblia se explica. Y este es uno de los textos más chéveres porque la misma Biblia, Jesús mismo, es como si Jesús estuviera, lo está haciendo, pero como si Jesús predicara y dijera, les voy a decir lo que significa estas palabras que yo digo. O sea que aquí no hay manera de perderse. Aquí Jesús va a ser absolutamente claro. Vamos a escuchar una interpretación directa de Jesús, directísima, que eso es raro en la Biblia encontrarla totalmente desmenuzada, pero aquí está. Y este es el momento para ver. Y para eso vamos a comenzar en el versículo número 11, donde el Señor va a empezar a explicar la famosa parábola que venimos estudiando, que es la parábola del sembrado. Oremos para comenzar. Lucas 8, 11. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Señor, te rogamos que tengas misericordia de cada uno de nosotros, perdona nuestros pensamientos, palabras, acciones. Perdona las cosas que no te han dado la gloria y la honra que mereces. Ayúdanos a tener un corazón hoy que está dispuesto para recibir la enseñanza, pero también para practicarla. Ayúdanos a poder glorificar, exaltar. Ayúdanos, Señor. Te rogamos, Padre, que nos dispongas, que nos permitas, Señor, estar atentos y que nos des la sabiduría necesaria para practicar, Señor, esto que vamos a ver. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Lucas capítulo 11 dice, esta es pues la parábola. Dice, la semilla es la palabra de Dios. Todo comienza. El Señor mismo empieza a explicar la Biblia. En la parábola del sembrador dice que el sembrador salió a sembrar y que sembró la buena semilla. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Aquí el Señor mismo es el que está haciendo la explicación, hago la aclaración. Él mismo es el que está diciendo, mire, la semilla que el sembrador salió a sembrar se llama la palabra de Dios. Es una cosa muy bonita, muy especial. Ahora, cuando nos referimos a la palabra de Dios, nos estamos refiriendo nada menos y nada más al mensaje mismo de Dios. Significa a lo que Dios vino a este mundo. Estamos hablando del propósito de Dios. La semilla se llama la palabra de Dios que nosotros conocemos también, en este caso, como el Evangelio. También en la Biblia se llama la palabra del reino. Así es otro nombre para eso. Se escucha palabra del reino, está hablando la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué el Señor predica la palabra? ¿Por qué Jesús decía que eso era lo que sembraba? Porque hay un propósito que tiene Dios con todos los seres humanos, y es que los seres humanos se conviertan, se transformen, se cambien. Dice el Salmo 19:7.
La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El plan de Dios siempre es que cuando una persona escuche la palabra de Dios, se convierta. Convierta es que se transforme, que cambie, que sea otra persona. Es para eso es que uno escucha la palabra de Dios. Jesús obviamente ya dice que va a hablar por parábolas porque muchos de los que lo escuchan realmente pareciera que lo escuchan, pero el Señor va a denunciar, esos no me están escuchando. Esta palabra de Dios se llama también el Evangelio del Reino o el Evangelio de la Gracia. Tiene muchos nombres. Evangelio de Dios, Evangelio del Reino, Evangelio de la Gracia. Implica que hay alguien que la siembra, que en este caso es el Señor mismo. Dios mismo está sembrando la palabra. Él es el sembrador. ¿Listo? Aquí el asunto no es quién siembra, está clarito. Quién siembra es Dios. Aquí es la clase de suelo donde cae la palabra de Dios. Y el suelo se llaman los corazones de los seres humanos. Eso es el punto. Y aquí lo que vamos a estar mirando son cómo son los corazones donde cae la palabra. ¿Qué pasa con ciertos corazones? Y el Señor va a decirnos 4 clases de esos corazones que están allí. Y dice el texto que el Señor entonces empieza su explicación. Él dijo en los versículos anteriores, en el 8:1 hacia adelante, hizo una explicación que cuando el sembrador salió a sembrar, él cogía, metía la mano acá y sacaba la semilla y la esparcía en el campo. Pero el campo estaba rodeado de piedras para acercarlo. Y cuando él lo echaba por hacia el lado de las piedras, el viento hacía que algunos granos, semillas se fueran y se salieran. Y entonces él nos dijo antes que las personas pasaban, era un camino, pasaban por ahí, pisoteaban la semilla, y dice que las aves del cielo, no una, sino varias, llegaban y que listo, y se iban. Él dice, ¿saben qué significa eso? Entonces él va a explicarnos para él, por eso es tan chévere la explicación, porque Jesús mismo la explica, él nos va a decir quiénes son esas personas junto al camino, que están ahí en ese versículo. Ese grupo de los junto al camino es personas en cuyo corazón cae la semilla. Son personas que escuchan el mensaje. La semilla en todo lo que vamos a decir siempre es la misma, es la palabra de Dios. Pero son personas que no tienen sensibilidad espiritual. Son personas que les da lo mismo que usted les cuente la historia de Cristo o que alguien le cuente la historia de cualquier persona, o de un futbolista, Son personas que no tienen, su conciencia no los acusa. Son personas que el pecado no les preocupa. Dice, yo soy así. Eso no pasa nada, esa es mi manera de ser. Esa es mi manera de tal cosa. Yo soy así, déjeme así. Wow. Y obviamente son personas que dicen, no necesito la salvación. Eso es la más grave de todas. Ellos dicen, yo estoy bien así. Usted respeta mi fe, yo respeto la suya. Todos nos queremos mucho. Fin. Yo no necesito un salvador. No, pero es que Cristo viene a salvar. Yo no necesito un salvador, yo no soy tan malo. Usted dígale eso a Garavito allá en la cárcel. Usted dígale eso por allá a esa gente, pero no. Yo no necesito, yo estoy bien. Yo tengo a Dios a mi manera. Esa es la frase favorita de estas personajes. Tengo a Dios a mi manera, déjeme quieto. Y obviamente, señores, si esa persona no tiene eso en su corazón, no tiene esa necesidad, pues cuando se le habla la palabra de Dios, el evangelio para él no tiene ningún significado y no hay ningún efecto y por lo tanto no hay ningún fruto. Esos son las personas que están junto al camino. Ahora, el texto en Lucas dice algo interesante. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y le quita de su corazón la palabra. Y entonces dice que se mete otra persona. Primero, ellos tienen sus propias formas de rechazar a Dios. Dicen, no, la verdad yo no necesito, yo ya no soy tan malo, yo no mato, no robo, no le hago daño a nadie. No necesito. Yo soy bueno. Pues ¿para qué me meto? Y aparte de que son así, que ya es malo, y por eso ya rechazan, viene el diablo, ¿saben quién es el diablo, no? No son los hinchas de ese equipito rojo, no, también, o sea, tiene un símbolo, pero no son ellos, ¿ok? El diablo es un ser espiritual, el archienemigo, para que a ustedes como les gusta, el archienemigo de Dios, se llama el diablo. El diablo, ojo, no tiene el poder de Dios. No es alguien de la misma fuerza o del mismo poder. El diablo es un simple ser creado. Mejor dicho, Dios es grande y el diablo es como un perrito chihuahua, chiquito esos que...
Y que usted saca el pie y ¡fum! Más o menos así. Pero como usted cree que él es muy grande, usted, ¡ay, qué miedo! Pero él no, en la verdad, él solo es un ser creado. En cambio, Dios lo creó. No al diablo, sino un ángel bueno que se torció. Un ángel bueno que tenía libertad de acción y se torció y se convirtió en alguien malo. Pero Dios no lo creó malo. ¿Está claro hasta ahí? Ahora, dice que el diablo aparece en escena. Aquí se llama, dice que entra el diablo en los otros evangelios que tienen la misma historia, se llama el maligno. Y en otro se llama Satanás. O sea, el diablo en persona. Y el asunto es que el diablo entra en acción y tan pronto alguien recibe el mensaje, ya la persona tiene sus propios argumentos en contra, el diablo le ayuda y hace que rápidamente coloca cosas en el corazón de esa persona para que esa persona afirme ese pensamiento contra la palabra de Dios y no la recibe. Y nos ha pasado, a veces hablamos con alguien que parece muy interesado, uno por lo menos nos escucha, le decimos, mire, Dios dice esto, el Señor nos salva, el Señor tal cosa. Y la persona dice, bueno, gracias. Y al otro día vas a hablar con la persona y dice, ay, no, ya estuve. No, yo escuché, alguien me dijo, y algo le alimentó. Yo estuve pensando, y cuando vamos a hablar, la persona ya no quiere saber nada de Dios. No quiere escuchar más. Dice, ay, no, ya escuché suficiente. ¿Qué pasó ahí? Pues la misma persona se envenenó y fuera de eso el diablo, como dice acá, le ayudó. ¿Qué hace el diablo? Que ese es el asunto. Y aquí, ojo, en este estudio que estamos haciendo aquí lo que cuenta es el modo en cómo escuchamos la palabra. Estas personas la escuchó, pero rápidamente todas las otras cosas que vive, su propio pecado, más Satanás diciéndole cosas, lo absorben y la persona desecha la palabra. De una. Uy. Ahora, hay que dejar claro, estamos hablando cuando alguien predica o le enseña a otro la palabra de Dios, no historietas. Hoy en día, tristemente en las iglesias se predica algo que no es palabra de Dios. Se predica pensamiento positivo. Tú puedes. Desarrollo personal. Predican que usted esté bien consigo mismo. Nada que ver con el evangelio. Estamos hablando de la semilla incorruptible, de la simiente de algo que es incorruptible como es la palabra de Dios. Es algo que proviene directamente de Dios. Algo que como proviene de Dios, cuando una persona la acepta, lo transforma, lo cambia, lo hace totalmente diferente. Y se cumple el mandato que dice la Biblia que hay que nacer del agua y del espíritu. Y es un nuevo nacimiento. Por eso en Juan capítulo 3, cuando Jesús habló con Nicodemo, dijo, eso se llama un nuevo nacimiento, que se da cuando la persona, ojo, oye bien la palabra, empieza a meditar en ella y cuando todos esos obstáculos que vamos a ver, la persona los supera. Entonces, escucha y se convierte, cambia. Es el evangelio que sustenta, es el evangelio que le llamamos la salvación. Es una palabra que una vez tú la tomas y la aceptas y dejas que de verdad Dios haga lo que tiene que hacer, permanece para siempre porque es una palabra eterna. El diablo en este caso, cuando ve, básicamente lo voy a decir como yo lo veía hace muchos años y sigue siendo así. Cuando uno no es hijo de Dios, ¿de quién es hijo? Yo sí les vi las caras a ustedes hace tiempo. Yo sí dije estos. No. La Biblia dice, o estamos, o estoy con el Señor, o estoy contra el Señor. Dice, no, pastor, yo soy neutral, yo odio al diablo, a mí me da hasta miedo, pastor. Yo, en verdad, los niños me asustan con esas máscaras y todo. Usted no necesita ver al diablo, o sea, el diablo no es de una máscara, es un asunto espiritual. Usted puede odiar de boca al diablo, pero si usted hace lo que a él le gusta y no tiene al Señor, usted es un hijo de él. Esto dice la Biblia. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Ahora, el diablo sabe que tiene una cantidad de personas que no se han metido con Dios. Y el diablo se da cuenta cuando alguien se está acercando a Dios. El diablo se da cuenta cuando un cristiano le habla a una persona del Señor para sacarlo. ¿Y saben eso? Usted no sabe, cuando un cristiano, una persona se vuelve creyente, es como si se pusiera un traje militar. Se vuelve objetivo militar de Satanás. Dice, este se convirtió. Y cuando ve que se acerca a otra persona que no tiene, ¡wow! El diablo dice, ¿cómo así me va a quitar la clientela? Olvídese. El tipo de una vez se rebota de una. Y él le va a hacer todo lo necesario, va a usar todo lo que sea necesario para que la persona no tome en serio esa palabra que le dan. Entonces el diablo se puede acercar. El diablo está jugando a la persona, que el Señor le ayude. Que escuche este mensaje, ese es para él, te lo dedico.
Muy bien, excelente. Entonces, el diablo, ¿ok? Tan pronto ve que alguien se está acercando al Señor, empieza a envenenarle el alma. Y si usted sí cree eso, esos son palabras de hombres. Ese es un libro escrito por hombres. Eso que dice esa persona nada que ver. Además, mire, usted ha visto todos esos pastores que son, esos solo buscan plata. Esas iglesias no son para robarle a la gente. Allá solamente le van a lavar el cerebro. Allá son, y empieza. Y la persona dice, oiga, sí, no. Yo es que casi caigo en eso. No, no, no. Y la persona se va brillando del Señor, lejitos. Y lo va sacando. Y empieza en su cabeza a, no, 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 no quiero nada de eso. Y eso es lo que Jesús está denunciando acá en eso. Entonces le quita del corazón al oyente la palabra. Dice, no, ni siquiera piensa en eso. No quiero que piense, venga, no piense bobadas. Más bien acuérdense en qué va la novela. Miren, piense en eso es chévere. Piense que en qué centro comercial, qué película va a ver. Piense y empieza a envenenarlo con cosas que la persona le hace que se distraiga y que se salga específicamente de eso. Entonces, el maligno está empeñado en impedir ese progreso hasta donde sea posible y lo lleva a cabo. Y entonces se convierte la persona simplemente en un oidor. Pero eso no es nuevo, eso ha pasado toda la vida. En el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel 33-32, Ezequiel 33-32, aquí hay un versículo que les voy a contar. ¿Sabe qué dijo Dios de cuando el profeta hablara? ¿Sabe qué? ¿Cómo iban a ver al profeta? Dijo, Ezequiel, ¿sabe cómo te van a ver? Tú vas a ser como un cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Imagínense eso. Dijo Ezequiel, pues a ti te van a decir, ay, tan bonito que canta, tan chévere, pero la verdad lo que dice, no tengo la intención de seguirlo. Eso es esto. Es una persona que no percibe el contenido espiritual del evangelio. No logra ver que detrás de lo que le están diciendo está en juego su vida espiritual. No lo percibe espiritualmente. Entonces, como no lo percibe espiritualmente, dice, ustedes están locos. ¿Que alguien se subió a una cruz para pagar por mis pecados? Por favor. Estamos en el siglo XXI. ¿Cómo salen con esas historias? Una persona en una cruz muriendo, derramando sangre para limpiarme a mí. No. Y se llenan de argumentos y de cosas y dicen, ustedes están locos. Por eso la Biblia dice que el evangelio es locura para los que se pierden. Dicen, ustedes no, eso es loca. ¿Cómo se le ocurre decir semejante cosa? ¿Y sabe de qué se llena el hombre? De argumentos humanos, intelectualidad, filosofías, basurita, creencias que ha tenido, ideas que le da a alguien, internet, todo lo que aparece por ahí, cosas que no tienen nada que ver con el evangelio. Y donde ese corazón, como está endurecido, el Espíritu Santo no puede actuar, no penetra el evangelio, porque está lleno de argumentos. Uy, ahora, pero no es solo. Dice que en el texto que leímos de Lucas antes, que Jesús mismo explicó, él dijo que las aves del cielo se comen las semillas que pisotean. Porque es que Satanás no actúa solo, por si no lo sabe, Satanás tiene sus demonitos. Usted los llama chukis, pero son demonios. En la Biblia se llama espíritus inmundos, literalmente. Y los espíritus inmundos, la Biblia dice que cuando Satanás cayó del cielo, fue echado del cielo, dice que se cargó a la tercera parte del cielo en desobediencia contra Dios también. Esos ángeles, ahora se llaman ángeles caídos, se llaman demonios. Y esos demonios, la Biblia dice que están en tres partes, están en prisiones eternas, algunos ya están presos, otros están en el abismo para el tiempo del apocalipsis y otros están aquí, en medio de nosotros, convenciéndolos, hablándoles al oídito, mandándoles mensajitos. No usan WhatsApp, ¿okay? Rara vez, pero le hablan a esa gente. Dicen, ¿y usted cree eso? No, eso no es verdad. ¿De qué se cree ese cuento? ¿Usted para qué? Esos son los, y por eso dice acá que las aves del cielo, esa es la interpretación de las aves del cielo. Entonces el enemigo de Dios arrebata lo que fue sembrado para que no tenga fruto. Uy, ahora usted dice, ¿y por qué Satanás hace eso? Y el texto de Lucas lo dice de una manera durísima. Y dice literalmente por qué lo hace. Está en el versículo, dice acá, dice, para que no crean, dice el texto. Ese es el versículo número 12, voy a ponerlo acá. Para que no crean y se salven. Oigan esto. Dice, luego viene el diablo, dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita
y dice el texto que él quita la palabra del corazón, la quita de su corazón, la palabra, para que no crean y se salven. Satanás no quiere que usted se salve. Él sí sabe que es ser espiritual. Él sí sabe que hay dos caminos. Uno, estar con Dios o estar sin Dios. No hay más. Y él sabe que el que está con Dios tiene unos privilegios y el que está sin Dios también tiene unos juicios encima muy bravos. Él sabe eso. Ese es el carácter de él. Y yo sí quisiera decirle algo que para mí es absolutamente claro. Satanás no quiere ver muerto espiritualmente. Él desea que esa sea su vida. Porque él es un homicida desde el principio. La Biblia lo dice en Juan 8:44. Les leo lo que dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Homicida. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Yo puedo decirle claramente que Satanás, su objetivo es matarlo antes de que llegue a Cristo. Porque sabe que si usted muere antes de entregar su vida al Señor, usted lo acompaña. Pero no para que estén haciendo fiestas, como la gente piensa. Ay, no, es que en el infierno hace unas fiestas impresionantes. No. Para ser atormentado eternamente. Ese es el punto. Entonces Satanás dice el texto de una manera muy fuerte, como lo acabamos de ver, dice que quita la palabra de su corazón, dice para que no crean, para que la persona no se salve, para que se pierda literalmente. ¡Wow! Satanás tiene claro eso. Ahora, ¿cómo lo hace? Ya dijimos. Se siembra la palabra y usted inmediatamente alguien le siembra la palabra, se la quita. Lo llena de cosas, lo llena de argumentos humanos, lo llega de argumentos satánicos y usted listo con eso dice, ay no, yo no necesito, yo estoy bien así, yo no me meto, ¿qué miedo meterse con eso? No. Y listo, chao. Wow. Esa es la forma número uno en que Satanás trabaja esta clase de cosas. Ahora, yo como creyente, todos como los que dicen que son creyentes, tienen la obligación o tenemos la obligación de sembrar, como dice la canción, sembraré la simiente preciosa del precioso evangelio de Dios. Tengo que sembrar la palabra de Dios. Dios no lo llama a salvar a las personas. ¿Quién es el que salva a las personas? Dios. Usted no salva a nadie. A mí me llama a predicar el evangelio. ¿Quién da el resultado? El Señor. Yo no puedo saber quién va a recibirlo y quién no. Pero yo tengo que hacerlo porque el Señor me manda a hacerlo. Y la Biblia dice que id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Mateo 28, 19 y 20. O sea, me toca hacerlo a mí. Interesantísimo eso. Ahora, cuando yo le digo a una persona, oiga, mire, este es el evangelio, el Señor quiere cambiar su vida, y la persona lo rechaza, no me está rechazando a mí, está rechazando algo que Dios le quiere regalar. Entonces el problema se agranda más. Ya es una persona que no tiene al Señor, y por no tener al Señor ya está condenada. Ahora tú le ofreces la salida y la persona dice, olvídese, no quiero eso. Entonces la persona empieza a acumular pecados. Dice, pues no quiero y no me voy a meter con Dios. Entonces acumula rebeldía. Y sabe que no le creo, entonces acumula incredulidad. Entonces ahora sí que está peor. Porque se sigue cerrando a las cosas de Dios. Uy. Y obviamente, como lo hemos visto ya a lo largo de acá en la iglesia y en muchas partes, el evangelio se puede predicar de muchas maneras. El evangelio se puede predicar de muchas formas. Ese es el punto. Y no importa cómo lo prediquemos, mientras el evangelio diga lo que tiene que decir. No puede ser humanismo, no puede ser psicología, tiene que ser lo que dice la Biblia. La Biblia dice, todos somos pecadores. Y su pecado es una ofensa contra un Dios infinito. Por lo tanto, mi deuda es infinita con ese Dios infinito. O sea, no es una ofensa así, es una ofensa de carácter infinito porque estamos pecando contra el Dios infinito. O sea que el tamaño de la ofensa es impagable y merece un castigo. Y la paga del pecado es separación de Dios, muerte. Y como no lo puedo pagar, eso es lo que debe decir el Evangelio. Y como yo no tengo cómo pagarlo, porque como ser humano, ningún ser humano se puede justificar delante de Dios, entonces yo necesito, Señor, ten misericordia, yo no puedo pagar esto. Entonces el Señor dice, entonces acepta lo que yo te envío. Te envío que alguien pague por ti. Ese se llama tu Salvador. Y ese Salvador se llama Cristo.
Y Cristo viene y dice, lo que tú no puedes pagar, yo lo pago. Esa es la salvación. Así. Entonces yo tengo que decir, Señor, yo deposito mi confianza, como yo no puedo pagar en el que tú enviaste, para que yo confiando en el que tú enviaste, yo me salve. Deposito mi fe en Cristo. Eso es salvación. Y al depositarla, la Biblia dice, comienza el proceso de transformación. Dios entra en mi vida. Ahí comenzó la salvación. Eso es el Evangelio. Ahora, usted lo puede decir con un cubito, con colores, lo puede decir, pero siempre va a decir esas verdades. Y eso es lo que cambia y transforma a las personas. Y todos estamos llamados a hablar específicamente de ese mensaje. Cuando usted no usa la Biblia para dar el mensaje bíblico, entonces grave, ya no es un mensaje bíblico. Usted le está quitando lo más importante. El mensaje, por eso se llama salvación de Dios, porque tiene que tener elementos de Dios. Y si usted habla de otras cosas, no sirve como para salvar a nadie. ¿Estamos claros? Eso es importante. Por eso nosotros, dice la Biblia, que somos los llamados, primeramente con nuestro testimonio, si es que ya somos creyentes, a mostrar ese cambio. Literalmente es la manera en que tiene que ser. Por eso yo quiero preguntarle si el Evangelio ya los cambió. Dice, pero como un pastor, yo soy creyente. ¿El Evangelio ya los cambió? ¿Ya se produjo ese cambio en su vida? Ya, amén. Ya, sí. Ahora, el Evangelio. ¿Usted el Evangelio ya lo transformó? La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿el Evangelio ya lo transformó? Si el Evangelio ya lo transformó usted, si el Evangelio ya hizo un cambio en su vida, eso es notorio. Va a notarse. Su manera de pensar, de hablar y de actuar ya cambió. Usted ya no es la misma persona. Si ya pasó. Pero si no, pero por eso le pregunto. Si usted me dice que, oiga, sí, yo ya entregué mi vida al Señor, pero resulta que usted no ha cambiado nada, o cambió en muy poquitas cosas, y no tiene interés de seguir cambiando en otras, pues lo voy a decir con todo el amor, usted no es salvo. Usted es una persona que conoce algo de Dios. Es un simpatizante, pero los simpatizantes no van al cielo, se van para el infierno, porque no quieren creer a la manera de Dios. Usted no puede creerle a Dios como usted quiera, tiene que creerle a la manera que Él dice que hay que creer. Ese es el punto clarito de la Biblia. ¿Estamos? Todos dicen, amén, perfecto, muy bien, amén. Porque como dice la Biblia, el evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder de Dios para salvación. Cuando una persona realmente se mete con el Señor, el texto de la Biblia nos dice claramente, el evangelio cambia y transforma a la persona y comienza ese proceso tan bonito. Entonces, en este caso, el Satanás arrebata lo sembrado, no permite que haya fruto, y la consecuencia es que esa persona no puede poner en práctica lo que no conoce porque la palabra nunca entró a su vida. Y ahí quedó, y sigue siendo la misma belleza de antes. No cambia nada. Y la consecuencia es que la persona no cree, es incrédula, y fuera de eso, no se salva. ¿Sabe cómo dice el original? No sea que creyendo se salven. Satanás dice, uy, no hay que quitarle la palabra no sea que creyendo se salven. Capaz que de pronto aceptan eso y no, hay que quitarles eso. Y por eso es que lo hacen en esa manera. Por eso, señores, nosotros tenemos que, cuando hablamos la palabra de Dios, entender que cuando le hablamos a personas, uno de los resultados posibles es que esas personas escuchen, pero inmediatamente su corazón se llene de una cantidad de cosas y ¿saben qué? Digan, no me interesa nada de las cosas de Dios. Punto. Y está bien. ¿Sabe qué toca hacer ahí? Déjelo quieto. Ore, siga orando y espere una nueva oportunidad. ¿Para qué? Para volverle a hablar. No lo deseche porque es que, ay, no hizo caso. No. Ore por la persona y esperemos a ver qué pasa. Pero también el Señor dijo que sembró sobre las piedras. El otro texto nos dice, vamos al versículo número 13, que está ahí. Dice el texto, los de sobre la piedra. Dice que el Señor, el sembrador cuando estaba sembrando, algunas semillas cayeron entre las piedras, entre las hendiduras de las piedras, y la semilla entró, cayó en la tierra, entonces trató de salir, empezó a crecer, pero se estrelló con que no tenía luz. Entonces, si no hay luz, no hay crecimiento, quedó todo ahí.
y no pudo hacerse. Entonces él dice, ¿quiénes son esos que caen entre las piedras? Porque es lo que él va a explicar. Entonces el texto nos dice que las personas, esos son los emocionales. Usted les habla del evangelio y dicen, uff, tan chévere. Uy, me gusta la idea, ¿sabe? Uy, dice, vamos a mirar. No le dice que no, le dice, vamos a mirar y se meten. Y empiezan, uy, bueno, yo lo acompaño a la iglesia, yo voy. Y empiezan a meterse y, wow. Pero resulta que están entre las piedras y su corazón también se convierte en una piedra en un momento específico. Lucas denuncia el momento en el cual eso ocurre. Dice, el problema con estas personas, como lo dice ahí en el mismo texto, es que estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Y resulta que las personas andan con nosotros un rato y puede que vengan a la iglesia y nos escuchen un ratico y les parezca, ¿y qué piensa usted de Dios? No, muy chévere, muy bonito, wow. Pero cuando empiezan a ser probados por Dios, porque Dios nos, pero usted dice que es creyente, Dios lo va a probar. Y si usted de verdad es un creyente, probemos. En los tiempos bíblicos, la prueba para los creyentes de esa época era que si usted era un judío y se estaba convirtiendo al cristianismo, los líderes religiosos le decían, si usted sigue metiéndose con el cristianismo, nosotros le vamos a quitar la membresía del judaísmo. Lo vamos a decir, casi que lo vamos a desheredar, su familia lo va a echar, y lo empezaban a amenazar. Y algunos de ellos, con el miedo de perder esas cosas, se devolvían y no seguían. Y básicamente habla de personas que tienen esas cosas. Habla de que cuando llega la prueba a las personas no son capaces de soportar la prueba y dicen, no, eso me pasa por haberme metido. Yo mejor me retiro. Y se corren. Wow. Dice, crecen por algún tiempo, pero no tienen raíz en sí mismos. Significa, no tienen algo que los comprometa a las cosas de Dios. Son superficiales. Dicen, sí, yo voy un domingo, sí, yo de pronto voy un miércoles, sí, de pronto tomo un curso, pero cuando Dios les pide algo más, Dios le dice, quiero más de tu tiempo, quiero un esfuerzo más grande de tu parte, quiero que hagas algo más por mí. La persona dice, uy, no, pero no. Pero si antes vengo los miércoles, yo he visto una cantidad de gente los miércoles que no viene. Bueno, no lo digo por ustedes, no. ¿O sí? Ah, sí. Y en serio, y la persona dice, pero es que más, meterse uno con más, que ya la verdad, no. Y además, no, estoy pasando por unas cosas complicadas, difíciles. Algunos los llaman los convencidos, pero no son convertidos. Están convencidos de ciertas verdades de la Biblia, pero no son convertidos bíblicos. Y la evidencia es que no tienen un sentido de compromiso. Y es más, cuando llega el problema grande y eso, ellos se van. Dicen, no, es que eso es complicado, yo tengo unos problemas, voy a trabajar con mis problemas. Sin Dios no hay necesidad, con el Dios que tengo, supuestamente. Entonces, básicamente lo que ellos no tienen es algo que se llama perseverancia. No hay firmeza y no pueden mantenerse en el tiempo con el Señor. Y mueren ahí, se quedan ahí y se salen. Y aunque tienen buenos propósitos mentales, porque en la mente sí eso piensan cosas muy bonitas y muy chéveres, cuando llegan la circunstancia fuerte donde Dios tienen que agarrarse de Dios, no se agarran de Dios. No tienen raíces, eso es lo que está diciendo el texto. ¡Wow! Y no entienden que cuando uno se mete con el Señor, habla de dificultades, claro, es normal. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. Eso es un creyente, va a tener aflicciones, pero se agarra del Señor y el Señor le ayuda a pasar esas aflicciones. Eso es lo que dice las Escrituras. Y por eso dice acá es que no se arraigan. La palabra que se utiliza ahí es arraigar y tiene que ver con que una raíz se arraiga a la tierra y de ahí se coge para no morir, de ahí toma sus nutrientes, pero estos no se arraigan a la palabra, no se agarran de Dios y mueren porque no tienen nada más. Entonces se ahogan ahí en eso, no tengo cómo, y quedan ahí. Y entonces son esas personas que conocemos, que las hemos invitado, que han estado con nosotros, pero llegan, tienen problemas allá afuera y eso, y en lugar de acercarse más a Dios, se van al problema, pero no se acercan a Dios. Hasta que un día ya se van. Durísimo eso. En cambio, cuando un creyente tiene problemas, ¿qué hace? Sabe que le toca agarrarse al Señor, se mete y sale más fortalecido. Ese se arraigó. Pero cuando una persona no tiene al Señor, normalmente va a salirse y va a buscar su salida en otras cosas y eso va a ser su perdición literalmente.
Esa va a ser su perdición. Y entonces esa alegría emocional que tenía esa persona que tan chévere, ahora es tristeza, tiene aflicciones, y entonces el momento de conflicto, entonces es como alguien que edificó sobre la arena, vino el problema y ¡fum! Se lo llevó y no volvió. Eso es casa sobre la arena. Eso es estar entre las piedras que están allá. Por eso se acuerden, señores, las pruebas a nosotros nos hacen firmes, refuerzan a los verdaderos creyentes. En cambio, a los no creyentes, ¿sabe qué hacen las pruebas? Los disuaden, los alejan del camino de Dios. Por eso Pablo dijo, las pruebas que me han pasado son para que el evangelio progrese. Así dijo Pablo. Él entendía que así era como funcionaba. Y él se agarraba del Señor. Por eso dijo, todo lo puedo en Cristo que me. Entonces los conflictos eliminan a los convencidos y solo dejan a los convertidos. Para que me entiendan. ¿Está claro, señores? Interesantísimo eso. Ahora, ¿le puede pasar eso a un cristiano? Un cristiano puede oír la palabra, recibirla, o hablo de alguien que ya recibió al Señor, y entender lo que necesita para su vida y no llevarlo a cabo. Sí, también le puede pasar a un cristiano, pero el problema es cómo distinguimos que es cristiano o que no es creyente. Muy difícil. Porque su actitud también sabe que tiene que comprometerse, sabe que tiene que meterse con Dios, pero no lo hace. ¿Y sabe qué? Ahí quedamos con la duda. ¿Será que sí es? Porque sabe que sí, pero no lo hace. Y eso es algo que solo Dios sabe que está pasando. Y a medida que yo avanzando, vaya pensando, ¿quién es usted con relación a estas cosas? Si dice que ya entregó su vida, pero está haciendo lo mismo que hace este, uy, tenemos un problema. O no eres salvo, o eres un muy mal creyente. Uno muy light, uno muy mediocre, uno muy regular. Esa sería la explicación. Y si te quedas así, wow, ¿cómo vamos a saber si realmente eres de verdad uno creyente o no? Interesantísimo eso. Y ojo, pueden ser muy emotivos, pero su final es triste. No se mantienen firmes con las cosas de Dios. No están dispuestos a pagar el precio. El precio no es plata. El precio es que Dios me exige cosas, que me meta con Él, que tenga una relación seria, que me meta en las cosas que a Él le gustan, que yo me involucre en lo que lo que son las cosas de Dios. Ese es el precio. Y eso requiere tiempo, esfuerzo, que han gastado muchos en otras cosas y no en el Señor. Pero la otra parte cayó entre espinos. Este también es doloroso. Los espinos son complejos. Entonces Jesús dice que nos había dicho que el sembrador también sembró y unas semillitas cayeron entre los espinos. Y nos dice acá, pero estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llegan fruto. Esta clase de personas son los corazones que adentro tienen una lucha. Conocen la salvación, saben que el evangelio es importante, pero dicen, ay, pero es que yo quiero disfrutar de mis cositas. Yo quiero disfrutar de las cosas terrenales y me gusta vivir cómodamente y me gustan las cosas que me ofrece si yo hago mis cosas, no las de Dios. Y la persona tiene una lucha allá adentro. Hoy estamos hablando del no creyente inicialmente. Eso también le puede pasar a un creyente, pero estamos hablando de un no creyente. Y esa persona dice, pero es que yo tengo mis cosas y por ejemplo, yo solamente, por ejemplo, yo solo salgo los 17 puentecitos que hay en el año, yo los uso para descansar. Y entonces si me meto con Dios, ¿qué voy a hacer con mis 17 puentecitos? ¿Y qué voy a hacer con esas cositas que... Y la gente empieza, ojo, a decir, a darle prioridad más a esas cosas. Si saben, escuchen el evangelio. Les parece que es valioso, pero dicen, pero me parece más valioso que yo disfrute de la vida, de las cosas que tengo, de los lujos que me puedo dar o de los gustos que me puedo dar. Y no están dispuestos a soltarlos. Y para que quede todo bien, entonces hacen eso y de vez en cuando se echan una pasadita por la iglesia, como para hacer un acto de presencia. Pero su corazón está allá en sus cosas. Está en sus trabajos, está en su plata, está en sus vainas veces. Es un corazón terrenal. Y ese corazón terrenal se impone sobre el interés de Dios, el interés divino. ¡Wow! ¿Y sabe por qué? Aquí lo denuncia Lucas.
Lucas nos dice que el problema de ellos es que son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Dice, por las preocupaciones, la riqueza. La palabra se traduce la calidad de vida. Es que quiero vivir bien. Yo quiero vivir bien, entonces para eso me tengo que matar, tengo que ponerme a hacer esas cosas y no tengo tiempo para otras cosas. Y entonces los intereses personales, usted vive para eso, vivo para hacer plata, vivo para esto, vivo para tener mis cosas, vivo para eso. Esas son esa clase de personas. No niegan a Dios, dice Dios es lindo, el evangelio es chévere, tal cosa, pero yo no tengo ninguna intención de darle la prioridad a Dios y al evangelio. Le doy la prioridad a mis cosas, porque la vida es eso. Y la vida no es eso, señores. Esa es la palabra, esa es la que está sembrada entre las espinas. En pocas palabras, este terreno espinoso hace que las personas no den fruto con el Señor, dan fruto para sí mismos. Uy, mire cómo está yendo de bien, mire cómo van mis empresas, y mire cómo van mis negocios, y mire cómo van, perfecto les parece todo por ese lado, pero no tienen fruto para con Dios. Y dice que escucharon, dice los que oyeron. Y aquí pues obviamente las espinas son, la primera son las preocupaciones o los afanes, o sea, las preocupaciones mundanas, las cosas del mundo. Ay, ¿qué me pondré? ¿Qué zapatos es esto? ¿Y será que voy a comprarme eso? ¿Y será que voy a comprarme lo otro? ¿Y será que voy a tener una casa? ¿Y tener qué carro tendré? ¿Qué? Preocupaciones mundanas. Cosas de acá de la tierra. Y básicamente dice que es como espinas porque esa vaina le va a producir, lo araña, las espinas rayan, arañan, hieren. ¡Wow! Y la persona por detrás, por ir detrás de esas vainas, no se sensibiliza con Dios, porque siempre su mente está allá. Y entonces le cuesta mucho sensibilizarse con que, oiga, soy un pecador, yo necesito a Cristo. No logra llegar allá. Ese es el punto. Es una mente saturada de cosas mundanas. Es una mente enfocada en quiero mis cosas humanas en lugar de las cosas de Dios. Duro. En lugar de busca muchas cosas en buscar en lugar de obtener lo que necesita para su vida. Busca lo que desea. Grave. Eso es lo que llamamos afanes del mundo. Ojo, no son cosas, y son cosas, debemos decir, temporales. Ay, quiero tener esto, y lo tiene, y ay, ahora qué más quiero tener, y quiere agarrar otra, y quiere agarrar otra, pero nunca se satisface con nada de lo que tiene. Viven afanados para esas cosas. En cambio, el creyente tiene los ojos puestos en el Señor. Los otros espinos que están ahí nombrados, ahí dice el texto, es las riquezas, la seducción de las riquezas. La plata pura, es que yo tengo que hacer plata, eso es lo que lo saca uno adelante en la vida. Y como toca hacer plata, qué pena, pero es que el domingo es un día muy bueno para hacer plata, buenísimo. Y por la mañana, uy, más todavía. Y los miércoles, no, los miércoles hay que estar ahí haciendo plata, así sea por internet. No, lo primero es lo primero. Los sábados, imposible porque es el día que, no, ese día también es buenísimo y no se puede. Entonces, ¿cómo estudiar un curso? ¿Cómo va a meter alguna vaina de esas? Eso no da. Entonces son personas cuyo objetivo prioritario es conseguir cosas a cualquier precio. Las riquezas no son malas, hermanos, pero el amor a ellas hace que muchos estén perdidos el día de hoy. Ese es el problema de las riquezas. Y cuando más se acumulan bienes, recuerden, el deseo de acumular más crece. El que más tiene, más quiere. Y son como el rico que dice, muchos bienes tengo guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, como dice en el Evangelio. Por eso la Biblia dice que los que quieren enriquecerse caerán en tentación y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres. Estoy leyendo 1 Timoteo 6, 9, 10. Es un texto muy duro para todos los que creen que esa es la vida. Dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Señores, intentar enriquecerse como la prioridad de la vida es ir contra lo que dice Dios de manera total y completa. Ojo con eso. Son cosas necias, engañosas, como dice la palabra de Dios.
Y ojo, nosotros no tenemos que estar buscando esas cosas como creyentes. Dios las manda. Cuando Dios quiere darle algo, se lo va a entregar, hermano. Pero sin que usted le quite nada a Dios, ni su tiempo, ni su esfuerzo, ni nada que tenga que ver con eso. Ese es el punto que tiene que decir esto acá. Son codicias, las personas se vuelven codiciosas, que es lo que dice. Y pierde la mayor riqueza. ¿Sabe cuál es la mayor riqueza de un ser humano? Estar en paz con Dios. Eso es ser rico. Que usted tenga paz, que diga, tengo mi conciencia tranquila con el Señor. Estoy tranquilo. No importa si el mundo está cayendo, si llega el COVID, si viene el re-COVID-2, no me importa. Estoy bien, en paz con mi Dios. Ese es el tesoro más grande. Y nunca, no la tiene, porque eso no es. La Biblia, recuerden que tiene un versículo que nos dice que así que sosteniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Eso dice la Biblia. Dice, ¿quiere estar contento? ¿Tiene sustento? ¿Tiene que comer? ¿Tiene que dónde dormir? Gócese. No quiere decir que se conforme, pero por el momento, gócese. Porque eso es, la Biblia lo dice así en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 8. Como dice el texto, es las personas que aman los placeres de la vida. Y significa los placeres mundanos. Es que quiero, no, yo quiero sentirme bien. Quiero descansar, quiero viajar, y no son cosas malas. Que descansar y viajar no son malas, pero viven para esas cosas. Y como viven para esas cosas, nunca Dios es una prioridad en sus vidas. Esta es la clase de personas que están ahí. ¿Está claro eso? ¿Cuál es el resultado? Pues no lleva fruto. No hay fruto. Nada. Se ahoga en medio de todas esas cosas. Grave. Pero gracias a Dios existe otra tierra que sí funciona. La del versículo 15. Lucas 8:15. Esa es la buena tierra. Dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces están los que sí cayó la buena tierra. Son personas que cuando de verdad reciben la palabra, llega un momento en que dicen, ¿sabe qué? Yo necesito obrar como Dios dice. Necesito hacer las cosas que son conformes a la voluntad de Dios. Yo quiero agradar. Les nace eso en su corazón. Son los que no hay que decirles cosas y dicen, no, yo tengo que hacerlo. Y ¿sabe qué es lo más importante? Mantienen eso en el tiempo. Llevan un año y dicen, no, yo tengo que agradar a Dios. Llevan 20 años y dicen, yo tengo que agradar a Dios. Llevan 50 años y dicen, yo tengo que agradar a Dios. Esos son los que realmente están con Dios. Y yo quiero preguntarle para molestarle su conciencia si usted es de esos. Solo por molestarlo. ¿Usted es de esos? Y estoy hablando de personas que no tienen al Señor. Ojo. Y yo por eso voy a hacerles una pregunta más cruel ahorita en un momento. Pero estos que están acá, los que tienen la buena tierra, son los que dicen, yo quiero, y conocí al Señor, entendí mi condición pecaminosa, quiero cambiar, la palabra me transformó, y ahora yo quiero vivir para Él, y ya, y sigo cambiando, y van 10 años y quiero seguir cambiando para Él, y van 20 y quiero seguir cambiando. Y busco las cosas para cambiar, no me quedo en uno como una ostra metido allá entre un hueco. Salgo y hago cosas para Él, demuestro que tengo al Señor en mi vida. Esos son los de la tierra. Ese es el fruto, se nota en su vida, cuando habla, cuando piensa, cuando actúa, cuando hace, y la gente de afuera lo nota. Ese es el punto. Y dice, y el texto dice ahí que dan fruto con perseverancia, significa con paciencia. Uy, interesante. También dice el texto que son los que tienen el corazón bueno y recto. Eso significa un corazón noble, generoso, dispuesto. Un corazón que dice, ¿qué hay que hacer, Señor? Yo tengo que hacerlo. Yo sé que cuesta, pero ¿qué hay que hacerlo? Esos son los que llegan al Señor. Y la Biblia dice, hay un momento que encontramos personas así, qué bendición. Esa se llama la buena tierra. En la vida real pasa esto. A veces le hablamos a una persona y la persona increíblemente, con una sola charla, dice, yo necesito eso. Dice, yo soy un súper evangelista. No, usted no hace nada. A ver. No es usted, va a esa nube. Usted no hace nada, lo hace la obra, la hace Dios. Ustedes son un instrumento, pero la obra es de Dios. Y el asunto es ese. Yo le abro a la persona y la persona, ojo, me dice de una, ¿sabe qué pasó? Pues que hubo alguien que antes hizo la tarea. Primeramente Dios. Dios prepara los terrenos.
¿Sí sabe que Dios prepara el terreno? Qué es preparar el terreno? Mover el suelo, mover la tierra. ¿Y sí sabe que Dios le mueve el piso a mucha gente? A nuestras familias, a la gente que no conoce. ¿Cómo les mueve el piso? Les mueve la vida, los pone en circunstancias donde tienen que mirar para el cielo. Eso es la forma en que Dios prepara un corazón. Después de ese viene alguien y le siembra la semilla. Tome. Y puede que la persona diga, ay, no quiero, no necesito, tengo problemas. Lo mismo que vimos ahí. Pero ¿sabe qué? A veces nosotros llegamos, como les digo, y alguien acepta. ¿Sabe qué pasó? Pues que alguien sembró. ¿Sabe qué pasó? Que alguien regó. ¿Sabe qué pasó? Que ya estaba listo. Yo simplemente llegué a recoger. Otras veces yo siembro y la persona me cierra y me dice, olvídese, nunca, jamás. Y yo, bueno, listo. Pero ¿sabe qué pasó? Después Dios le manda otro y otro. Y tal vez ese sí logre que ya la persona la coja un poquito y ya empiece la persona a ser regada por la palabra y aceptar hasta que al fin sabe que necesito. Y llega otro y lo hace. Así dice el Señor. Uno es el que siembra, otro es el que da el crecimiento y otro es el que recoge. Son distintos. Y sabe que a mí no me interesa cuál proceso me toca. Dice, yo solo busco los que ya estén listos. No, ay, no, pues, no, que tan duro usted. Nada, usted busca a todos, usted riega. Y si ya está listo, recoja. Y si no está listo, riegue. Y si le falta, y si no tiene nada, siembre. Al final el resultado, la salvación, señores, es de Dios. Pero pilas, ya dijimos que eso es eso. Pero ahora vamos a lo grave. Eso fue lo fácil. Ahora vamos a lo difícil. Lo difícil es que mientras yo estoy enseñando todo esto, algunos hacen caras y digan, oiga, pero yo soy así. ¿Y el pastor por qué me escribió? ¿Y él por qué sabe mi vida? ¿Qué problema? Eso es un problema. Los que tienen, y aquí viene la última parte de esto, mire, las personas que realmente son de buena tierra tienen un proceso. Ellos oyen la palabra, el texto dice que retienen, significa la guardan y empiezan a meditar en ella y obviamente la palabra, como es poderosa, salva, poder de Dios para salvación, pues fructifica. Pero ¿sabe qué pasa después? Cambian, se transforman, son otras personas y permanecen en el tiempo. Tienen problemas, a veces suben, bajan, pero se quedan con Dios. Puede que un día se vayan a Mundo Aventura, pero saben que llegan arrepentidos porque saben que no, yo soy del Señor, yo no puedo hacer eso. Siempre vuelven a Dios. Pero si una persona un día dice que está, que llegó, así, fue buena tierra, la sembramos, dice que sí está, y resulta que se va para Mundo Aventura y se queda en Mundo Aventura, año 20 Mundo Aventura, año 50 Mundo Aventura, UCI Mundo Aventura, y se murió, pues se fue para el infierno. Ese es el punto. Y no fue que perdió la salvación, es que nunca la tuvo, nunca la tuvo. Nunca la alcanzó. Estuvo cerca, pero cerca no vale. Pero ahora preguntémonos. Yo quiero decirle a ustedes, ¿están seguros que son salvos? La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Pues, duro, ¿no? ¿Puede hacer una lista de sus frutos con el Señor? Ese pastor no me ponga a dudar que yo soy de los emocionales que tal, se me mueve el piso fácil cuando le dicen cosas. A ver, calmados. Solo hay dos opciones. Si usted tiene algunas características de estas, solo puede pasar por dos cosas. Uno, usted no es salvo. Usted es un simple convencido, un simpatizante, pero usted no es un convertido ni creyente. Así de sencillo. O la opción dos, usted es un mediocre creyente. Un creyente light. Y eso es tan malo como ser un impío. Y puede que no vaya al infierno, porque ya le entregó su vida a Cristo. Pero qué vergüenza con el Señor, que teniendo una vida por delante que Dios le dio para que la viva para Él, usted la está viviendo para otras cosas. Y eso solo lo sabe usted. Yo eso no lo sé. Yo solo puedo orar que ustedes, porque recuerden, este texto tiene que ver en cómo usted recibe la palabra. Pero si usted la ha recibido, entonces usted evalúese. Sí, soy un creyente, pero tengo rasgos de esas cosas, o sea que no soy tan buen creyente.
O peor aún, pero no importa si es peor. Usted dice, no, ya con todo eso ya me tengo claro que, pues yo soy un simpatizante de la fe, pero yo no soy creyente, yo necesito al Señor. Entonces búsquelo, hermano, porque está disponible. Hoy es el día, dígale, entréguele su vida, dígale, listo, voy a entregarle mi vida, Señor. Ya no más de eso, ya entendí. Yo no puedo vivir así. Yo tengo que seguirte de verdad, tengo que hacer un compromiso. Inicie su compromiso con Dios hoy. Pero yo no lo conozco su corazón, Dios sí, así que háblelo con Él. ¿Están callados? ¿Están bien? Amén, todos amén, qué bendición. Esa es la palabra que tenemos que oír. Y yo no les digo eso para molestarles la vida, muchachos. El problema, a mí sí me preocupa que algunos de ustedes crean que van para el cielo y no vayan para el cielo. A mí eso sí me preocupa. A mí me preocupa que ustedes crean que están convencidos de que es que yo creo en el Señor y que digan eso y que muchos se les brote así la boca diciendo cosas, pero la verdad su vida demuestra que no tiene nada de eso. Porque el único que va a perder ahí es usted. Nadie más. Y es una pérdida irremediable. No hay forma de retornar de allá. Es perder a Dios para siempre. Por eso evalúen. Esta semana es una semana de evaluación. ¿Estoy? Si no estoy, si no he entregado su vida, entréguesela. Y si ya se la entregó, entonces empiece a hacer algo que la Biblia manda hacer todo el tiempo. Conságrese a Dios, métase con Él, involúcrese con Él. No va a ser del de 8 a la mañana, pero diga, Señor, yo necesito estar contigo. Voy a seguir luchando, ayúdame a perseverar a pesar de mis dudas, mis cosas, hágale. Pero permanezca y demuestre que en verdad está con Él. Y haga cosas, métase a hacer cosas con Dios. Eso se llama fruto. Y dice el texto que los que estaban en eso dan fruto con perseverancia. Dan fruto el año 1, dan fruto el año 5, dan fruto el año 30, dan fruto el año 50, dan fruto en la UCI y dan fruto hasta el último instante que respiran en esta tierra. ¿Estamos claros, hermanos? Por eso solo me queda ahora, yo ya hice mi parte, que era lo que mismo que decía el Señor. El Señor dice, vea, yo ya solté la palabra. Ahora les toca a ustedes qué van a hacer con eso. Si no la ha recibido, conviértase. Y si ya lo recibió, entonces empiece a hacer lo que la Biblia le dice y no se distraiga de lo que del propósito para el cual Dios lo salvó, si es que usted es una persona salva. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque solo tú y nadie más que tú es quien tiene palabras de vida eterna. Solo tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, y solo tú nos guías y nos acobijas y nos acompañas. Hoy, Señor, venimos delante tuyo una vez más, creyendo firmemente que tu palabra, Señor, puede cambiar las vidas de las personas. Y te pedimos que hoy seas tú transformando la vida de todos y cada uno de los que están aquí, Señor. Si hay una persona acá que por alguna razón, Señor, ha entendido que no ha entregado su vida a ti, te ruego que tú le ayudes, que tú animes y que esa persona pueda tomar ese paso sin miedo, sin temor, sabiendo que tú lo estás buscando. Que tú llamas, Señor, que tú buscas a las personas para que ellas se salven. Te ruego, Señor, que nos ayudes a entender esa verdad. Y si ya somos creyentes, Señor, pero estamos con rasgos parecidos a los que hemos visto, te ruego también que tú obres en las vidas de nosotros y que nos ayudes a quitar esas cosas que estorban nuestro crecimiento contigo, para demostrar realmente que somos personas que te amamos y que podemos dar fruto. Por eso te damos a ti el honor, la gloria, la honra, la alabanza en esta mañana, sabiendo que para eso fuimos y pidiendo que este sea un mensaje que podamos recordar y practicar en tu precioso nombre. Amén y amén.